Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar. Comparte este video en vivo con todos tus amigos para que se puedan enterar de la información que les tengo hoy. Vamos a iniciar. Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Hoy quiero enseñarte cómo reconocer a One OS en el CoinMarketCap. Resulta que nuestro proyecto lo han clonado tantas veces porque somos un proyecto gigantesco y la gente sabe eso. Si eso no fuera así, estaríamos limpios, solitos en el CoinMarketCap. Pero resulta que he hecho un cálculo y hay arriba de 20 clonaciones. Y es vital que tú reconozcas cuál es la original, porque siempre hay personas que quieren copiar lo bueno, lo que está sumamente interesante. Vamos entonces con el dato. Y seguimos avanzando en esta transmisión en vivo. Tenemos a varias personas conectándose, a Rodrigo de Ecuador. Tenemos a Peter también conectándose, a Emilio, a Fabián, a Nelson desde Venezuela. Bienvenidos a todos ustedes. Voy con el dato porque, como les dije, la compañía lanzó su cadena de bloques el 2023, justamente el 18 de febrero en Vietnam. Desde que eso se anunció, One salió al universo blockchain público. Anteriormente, todo ese tiempo que estuvimos como una oruga tratando de avanzar y crecer, llegó a su fin. Quiere decir que todos esos 8 o 9 años que tiene el proyecto en hacer la comunidad no tienen ningún tipo de valor en el sentido blockchain, porque hasta que no fuéramos públicos, pues no se puede decir que estuviéramos vivos en el universo de las criptomonedas. Anteriormente estábamos operando en una blockchain privada que era la de Ethereum. Estuvimos allí 4 años y desde que inició el proyecto, la blockchain era llamada Phoenix, creada por la compañía vieja, y eventualmente nunca pudieron desarrollar ese proyecto. Y el nuevo equipo, la nueva compañía, decidió agarrar a la comunidad, rescatarla y llevarla a donde estamos al día de hoy, que es en el CoinMarketCap. Pero que resulta que la compañía pues comenzó a hacer sus pininos en probar este universo de posibilidades que se llama CoinMarketCap. Como pueden ver, aquí están todas las criptomonedas que comienzan a hacer algún tipo de intercambio y comienzan a reflejarse aquí y eventualmente quedan registradas dentro del CoinMarketCap. Ahora mismo el mercado está interesante. Hay una pequeña caída de Bitcoin, pero hace unos meses atrás no pensábamos que Bitcoin iba a estar en esta cifra que ven ustedes. $69,000 cada Bitcoin. Si tú eres un holder y entraste cuando Bitcoin costaba 50 centavos, si lograste mantener esos Bitcoin al día de hoy y no gastaste ninguno, hoy eres multimillonario. Sobre todo si lograste conseguir unos 1,000 o 2,000 o 10,000 Bitcoin, que era muy fácil hacerlo hace 14 años, cuando todo esto inició. Pero como la gran realidad es que buscamos la opción de ir a fiat, producto de las necesidades básicas que tenemos que cubrir, muchas personas lo que hacen es que liquidan su criptoactivo, se sale de blockchain y se van a fiat. Y eventualmente después lamentan no estar otra vez en un proyecto
blockchain porque ya no tienen el recurso y entraron en la rueda de el nunca jamás. Quiere decir que quedas atrapado en ese universo. Eventualmente vuelves a recaudar algo de liquidez, conviertes ese dinero fiat a dinero blockchain, a cualquier criptomoneda que ustedes quieran escoger, y lo ideal sería que te quedaras allí y no te movieras por los próximos 5 o 10 años. Después de eso, lo ideal sería esperar que todo fuera blockchain o que el 50% fuera blockchain y que todo estuviera interconectado para entonces generar riqueza de esta forma. Ok, vamos entonces a entender un poco qué es lo que sucede con OS, con One dentro del CoinMarketCap. Si vamos al CoinMarketCap y buscamos aquí en Search, ok, y yo escribo la palabra OS, déjame reducir un poquito, automáticamente va a aparecer un montón de proyectos que la verdad no entiendo por qué estos proyectos aparecen. Espérense un momentito que estoy acá. Espérense un momentito. Vamos a refrescar CoinMarketCap. Ahora sí, se fue la palabra cero. Ok, le pongo aquí OS. Y miren lo que pasa. Ok. Ustedes están viendo eso. Ah, miren, me voy a acercar un poquito. Miren, miren esto, miren esto. Voy a acercar un poquito, a ver si me da el tiro. Espérate que el sistema no me quiere dar el tiro. Vamos a ver si me da por acá. Zoom. Chal la vida, qué lío. Zoom. Hoy se fue. Ahí está. Ok, miren esto, miren esto, miren esto. Esto está interesante. Espérense un momentito. Ahí está. Ok, déjenme acomodarme un poquito acá porque quiero que vean esta realidad. Estas cosas están pasando y lamentablemente no podemos hacer nada porque esto es un universo descentralizado y cualquiera que quiera entrar con algo de esto, pues lo puede hacer. Miren, OS, ahí empezaron los primeros OS con estas relaciones. Y seguimos bajando. Voy a bajar un poquito. Y esto se pone interesante. Espera un momentito que esto se pone sumamente interesante. Uy, ahí está, ahí está. Vamos a seguir bajando un momentito. Observen. Voy a darle aquí donde dice 23. ¿Lo están viendo? 23. Miren. Miren la cantidad de pool de liquidez que hay con OS. Pero concentrémonos en los que están en Polygon. Okay, observen este y hay más. ¿Cuál de todos esos será el nuestro? Pues les voy a enseñar hoy cómo detectar cuál de todo esto que están viendo ustedes acá es el de One Ecosystem. Y les digo esto porque hay personas que me escriben y me mandan chat y captura, sobre todo de Asia, diciendo, oye, aquí subió un poquito, estamos avanzando. Yo quiero hacer un alto y explicarles que no confundan el contrato inteligente de ustedes, de nosotros, con otro contrato inteligente. Cada contrato inteligente representa un proyecto y pueden haber muchos relacionados quizás con el mismo nombre, la misma nomenclatura, pero de repente no se llaman One Ecosystem, se llaman Open Exchange Swap, por eso un ejemplo, o puede ser One Spain Special, yo no sé, imagínense, pueden tener muchos nombres o pueden decir que también es One Ecosystem, pero lo que va a cambiar es la dirección alfanumérica del contrato inteligente. Voy a darle a alguno de estos que están aquí. Voy con los que son con USDT. Vamos con este para ver. Ok. Y este me arroja esta cifra. Ya me suena como que fuera el nuestro. Vamos a confirmarlo. Yo me voy a acercar un poco y me voy a dar cuenta del contrato inteligente. Porque el secreto está aquí en esta cifra, ¿ves? Ok. Ya.
¿Lo están viendo? Termina en 883A7. Vamos a confirmar con Polygon para ver si es así. Y el contrato nuestro termina con 8E883A. Vamos a ver si es verdad. Espera un momentito. Estoy acá. E883A. Sí, ese es el contrato de nosotros. Y comienza con 0xB85C. 0xB85C. Quiere decir que esta es nuestro one. ¿Ok? Este es nuestro one. Y lo tiré al azar. Vamos a para atrás. Voy a colocar otra vez aquí OS. Y eso me pueden seguir allá en sus casas. Para que vean cómo esto es algo sumamente increíble. ¿No? Ve aquí donde dice 23. Y aquí en 23 observamos otros OS. Vamos acá con un OS similar. Observen. Un momentito. Ahí. Ok, vamos con un OS. Este que está aquí, ¿ve? ¿Lo están viendo? Vamos a darle un clic. Y vamos a observar qué pasa aquí. Pues no tiene, si ven arriba, no tiene ningún tipo de valor. Fue creado. No tiene absolutamente nada. Está. No ha realizado ningún tipo de operaciones. Y el contrato inteligente, si se van acá, a esta parte de aquí, pero un momentito, déjenme correrlo por acá para que lo vean. Si se van para acá, el contrato inteligente, pues no tiene que ver nada con las cifras de nosotros. Están viendo, los primeros 6 números no dicen nada, absolutamente nada relacionado con nosotros. Ni los 6 últimos números tampoco dicen nada. Ok, esto es para que tengan una idea. El secreto es saber leer esta información que está acá. ¿Están viendo? Este es nuestro contrato inteligente. Los 6 primeros dígitos alfanuméricos representan lo que somos. Y los 6 últimos. Porque en el CoinMarketCap, pues quitan todo el numeral y nada más dejan ver los últimos 6. Todo lo del medio, pues no lo muestran de momento. Pero si tú le das un clic, automáticamente te vas al contrato inteligente. Si yo le doy un clic aquí, a este que no somos nosotros, él pues nos va a enviar a algún lugar en particular. Y aquí nos lleva a Polygon, ¿ves? Pero dicen, miren estas cifras. La misma cantidad de supplies que nosotros. Nada más hay 123 holders. Y 344 transacciones. No tiene que ver nada con nosotros. Eviten caer en esa trampa, chicos y chicas, porque esto es muy serio porque lamentablemente la descentralización produce estas cosas que cualquiera pues quiere aprovechar. Este sí es nuestro contrato, observen las cifras acá arriba, y esta es nuestra verdad. ¿Ok? 1.635.790 transacciones. Arriba tenemos 1.070.156 holders. Y la cifra de los one que tenemos en esta blockchain, pues están arriba. La pueden ver aquí. Son 250.000 millones de OS. Ok, ahora yo quiero tocar con ustedes algo importante. Ya les dije cómo buscar dentro del CoinMarketCap nuestro One OS. Ahora bien, si fuera que todo esto es mentira, si fuera que todo esto es falso, si fuera que nada de esto existiera, si fuera que no estamos en público, porque esto que están viendo ustedes acá significa que estamos de forma pública, cualquiera puede tener acceso a esta información. Si nada de esto estuviera pasando, si no estuviéramos en Polygon, si no hubiera un intercambio con Uniswap, si no estuviéramos en el CoinMarketCap o en DEX Screener y en diferentes exchanges que ya muestran
lo que somos, yo te diría, ok, no hemos avanzado absolutamente nada, pero resulta que es todo lo contrario. Si estamos de forma pública, estamos dejando nuestra huella y eventualmente entraremos en un proceso de actividades de intercambio para beneficiar a quién, a los comerciantes que están haciendo negocios en nuestro comercio electrónico, nuestra plataforma de publicidad llamada DealShaker. Al día de hoy muchos comercios ya están activándose, están entrando y eventualmente cuando tengamos noticia de la automatización, veremos que este motor de transacciones no se va a detener. Será cada vez más constante y notaremos que se va a dejar más huella digital en todas las cadenas de bloques que estén conectadas con Polygon. Entonces, la compañía fue muy sabia a escoger la blockchain de Polygon porque es una blockchain muy rápida y tiene muchos comercios gigantescos y marcas muy famosas conectadas a esa cadena de bloques. Quiere decir que eventualmente, a medida que pase el tiempo, nosotros vamos a recibir un mayor beneficio porque cada vez que el tiempo vaya avanzando, nuestro proyecto se va anclando en esta tecnología. Va creando más huella digital, se van creando más transacciones y vamos a tener cada vez más exposición. De tal forma que veremos en los próximos meses, cuando el desarrollo comience a avanzar, cómo en DealShaker los comerciantes van a empezar a subir las ofertas mínimo arrancando de un 50% y de ahí hasta llegar a un 100%. Comerciante que no entre con un 50% dirá, si no lo pongo así, no voy a vender, porque eventualmente la comunidad lo que quiere es usar sus WAN. Yo vislumbro que en un futuro bien cercano, toda DealShaker va a operar al 100% WAN. Solo tenemos que dar, pues, como quien dice, un poco de tiempo para que la compañía desarrolle esta etapa, que según el roadmap que ellos lanzaron en septiembre del 2023, los primeros 6 meses eran las pruebas manuales y los comercios iban a entrar en un proceso de entrar a un sitio web para registrarse, solicitar cuántos WAN querían que se les debitaran, tenían que colocar usuario, todo manual. Y la compañía iba a estar haciendo esto cada mes, esporádicamente. Eventualmente tenemos que cerrar el despliegue a capa 2, que el 23 de marzo ya se cerraron las puertas, pero quedaron personas en el lobby de entrar a la blockchain de Polygon. Entonces, todas esas personas que están en el lobby tienen que ir acomodándolas en sus respectivas habitaciones para que ellos puedan tener sus cuentas, sus monedas, todo en orden. Una vez que eso se cierre, se entraría a una etapa de auditoría, se entraría a una etapa de quema de los tokens dejados en la blockchain privada. Y la pregunta que yo me hago y que les hago al corporativo en este preciso momento, ojalá vean el video y puedan contestármela, es la siguiente. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tienen KYC, que entran a sus cuentas, pero que se les olvidó por completo que el 23 era el último día? No enviaron el correo y tienen en sus cuentas 50, 100 monedas y quizás no saben nada de esto y creen que están en Polygon. Pero cuando uno les envía alguna moneda, el sistema dice esta wallet o este usuario no está en Polygon. Te manda un error allí. ¿Cuándo van a habilitar la opción para que uno le pueda enviar monedas a estos usuarios que se quedaron en Ethereum? Ok, yo sé que sus wallets de WAN van a estar atrapadas en Ethereum y ellos no van a poder mover ni enviar
ningún WAN, pero sería interesante que ellos pudieran recibir WAN en Polygon para poder tener las dos carteras, pues de la WAN obsoleta y la WAN que ya está en Polygon. ¿Qué se hace con estos usuarios? Es la pregunta que yo le hago a la compañía. Hay que esperar un tiempo. Después de varios meses, todos vamos a estar en Polygon y los que se quedaron con su WAN obsoleta quedan con su WAN obsoleta, pero están en Polygon. Esas son preguntas que yo hago porque sé que muchos que no hicieron el salto van a querer eventualmente, si así lo desean, volver a tener, aunque sea algo de WAN, pero necesitan que sus cuentas puedan recibir los WAN. Al día de hoy eso no se puede hacer. Si tú no estás en Polygon, pues no puedes recibir WAN. Voy con las preguntas para acá, por acá. Vamos a ver. Voy de arriba. Este video no lo quiero hacer muy largo. Voy con las preguntitas rápidamente. Ya saludé a todos por allá. Tenemos acá a Fernando desde Uruguay. Miguel enviándonos saludos de Medellín, Colombia. Esteban Arango nos dice buenas noches. Juan allí escribió algo y después lo quitó. Luis García nos escribe desde Bogotá y diciéndonos que gracias por la información. Bonifacio dice saludos cordiales desde Panamá. Saludos allí donde estés, Bonifacio. Rodolfo dice saludos desde Colombia. José, buenas noches. Saludos desde Pasto. Invierte en criptoactivo, dice saludos desde Cusco, Perú. Carlos Hernando Soto dice saludos desde Colombia. Gustavo nos envía saludos desde Pereira, Risaralda, sí, Pereira, Risaralda. Pastor Caballero nos envía saludos desde Ibagué, saludos a todos por allá en Colombia. Esto se va a poner interesante porque la información que nos van a dar allá va a ser poderosa y qué mejor oportunidad de aprovechar el corporativo que va a estar aquí 20 y 21 de abril en Colombia. Si estás cerca del área y puedes, aprovecha y no te pierdas la información que va a dar la compañía. De esa forma vamos a tener más conocimiento y vamos a poder tener una mejor visión de todo lo que viene en los próximos meses. Luz Marina nos envía saludos desde Bogotá. Ferney también desde Río Negro, Antioquia. Edgar nos envía buenas noches. Carlos, agradecido por la ayuda. Jesús dice hola Eric, saludos desde Pasto. Camilo, saludos desde Medellín, Colombia. Saludos, por allá estaremos, Dios primero. Y pregunta Camilo Sánchez, ya vienen los signos de interrogación. Eric, yo solo tengo 4000 WAN. Yo quiero saber cuál es la mejor opción para conseguir más WAN. Bueno, hay varias opciones. La directa pues sería a través del WAN Academy, pero los módulos que están con esas super promociones son los módulos de blockchain, los nuevos paquetes que han salido. La otra opción, que si quieres, pues me contactas y te hablo de unas posibilidades pues, de tener algo a través de un P2P. Te puedo explicar cómo es y ahí conversamos. Sigo con más preguntas por acá. Dice, saludos cordiales ¿desde dónde? Nos envía Mauro. Desde Quevedo, Ecuador. Ciudad Quevedo, Ecuador. Saludos ahí donde estás, Mauro. Cuídese mucho. Aquí estamos dando la información. Dios primero. Dice Grace Weiss con mucho respeto, pero el estar ahí no es garantía de su valor. No sabemos eso. ¿Se puede convertir en un shitcoin? No creo. Con las miles que hay, pues sí hay muchas. Todo eso depende de un principio básico, la oferta y la demanda, correcto. Nosotros tenemos la capacidad de crear buenas ofertas y te voy a explicar por qué. Y también una buena demanda.
Porque hoy soy yo que creo en esto. Y tengo One OS. Cuando One OS comience a ser muy líquida a través del swap o los exchanges, estoy hablando a futuro, cuando la compañía permita hacer eso, ¿qué vas a hacer tú que no eres networker, que no vas a hacer nunca la red, pero que tienes muchos OS? Entonces vas a aprender a convertirte en un networker, porque a todo el mundo tú vas a querer pasarle aunque sea una porción de esos One al precio de CoinMarketCap o con una oferta especial de un P2P. Y lo vas a querer hacer. Es más, lo puedes hacer ya si quieres. Pero si tú quieres hacerlo, pues básicamente porque ya anunciaron, por decir un ejemplo, que viniera en X fecha, eso que todo el mundo quiere, el botón mágico, pero todavía faltan unos meses por delante, todo el mundo correría a hacer eso. Lo que pasa que al día de hoy, como hay escasez de One, y la hay porque conseguir muchos One, pues te cuesta, o sea, no. Si tú compras los módulos pequeños, pues no consigues nada. Créeme, no consigues nada. Al principio, una persona con un starter se hacía 200 One. Hoy día con un starter, si te haces 3 o 4 son muchos. Igual con todos los módulos que hay. Solo los nuevos que han lanzado son los que pueden darte quizá un poquito más. Y ni tanto. Entonces, ya los splits se acabaron. Todas esas promociones que habían antes, todo eso se acabó. Cada quien entró en el momento que tenía que entrar e hizo la cantidad de OEs que tenía que hacer. Lo que toca ahora es ser holder, como lo es la comunidad de Bitcoin, que ellos tratan de almacenar todo el Bitcoin que puedan y no lo gastan. Ya los traders son otra historia. Ellos compran y venden cualquier moneda y ya. Pero Bitcoin y One Ecosystem tienen en común que todo el mundo mantiene la moneda. Nada más que en Bitcoin lo hacen voluntariamente y en OES, como unos niños infantiles que fuéramos nosotros, nos tienen la alcancía cerrada hasta que cumplamos los 18 años. Así lo veo yo. Y no podemos hacer el retiro de los ahorros hasta que eso esté operando y funcionando bien y tengamos la conciencia de qué vas a hacer con ese poder de compra. Porque solo piensa esto, una persona que creyó en el proyecto y logró conseguir 50,000 One, mínimo va a tener 2 a 3 millones de dólares si lo liquidara todo cuando los exchanges se abran. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese poder de compra? O sea, quiere decir que tú vas a regresar al pasado, al mundo fiat. ¿Y qué te va a dar el mundo fiat? Constante, si ese es el pasado, y sobre todo que viene la CBDC detrás, que van a agarrar ese activo tuyo en fiat y le van a poner fecha de expiración. Entonces tú quieres ir para allá atrás con una moneda fiat CBDC que va a estar controlada, que va a estar regulada, que va a tener fecha de expiración y perder todo tu capital. O tú prefieres quedarte en blockchain, poner a trabajar tu criptoactivo One OS a través de un staking, y al hacerlo en ese proceso, tú pudieras conseguir, como quien dice, una rentabilidad, y esa parte rentable que te da el proyecto, entonces es la que tú utilizarías, como quien dice, para llevarla al fiat, para no descapitalizar lo que tanto te costó en un momento dado y que creíste por la información que te dieron otros líderes. Yo no sé ustedes, pero yo opto por mantener mis OS en Polygon y ponerlos a trabajar. De tal manera que cuando venga esa opción, pueda yo llevar mi capital digital, como cualquier persona que es millonaria en fiat, y poner a trabajar ese dinero, ya sea un plazo fijo o inversiones. Pero no fumigate el dinero, porque si te lo fumigas, imagínate, vuelves a quedar otra vez sin flujo efectivo y esa no es la idea. La idea es que tú puedas ir a un exchange como Binance y poner tus One a trabajar a través de un sistema de staking.
De esa manera todo sería mucho más beneficioso para aquel que tenga el activo. Recuerden que las personas que tienen un activo digital procuran no salir de él, sino buscarle rentabilidad y amasar más criptomonedas de otros proyectos. ¿Qué tú crees que hacen estos exchanges? Este exchange que está acá atrás, ¿qué hace? ¿Ustedes creen que ellos no compran cuando vino la caída un montón de altcoins y se quedan calladitos y las guardan allí? Solo Binance tiene una cantidad de Lunaterra cuando se desplomó tan grande que ahí la tienen guardada y dicen, yo ni voy a tocar ese capital, no tengo necesidad. Yo voy a esperar que esa Lunaterra, en sus tiempos, pues Luna estaba en 100 cada una y cayó a 6 ceros por delante. Entonces ese es el momento de comprar más y almacenar y esperar que en algún tiempo, quizá en 10 años, 5 años, 3 años, no lo sabemos, cambie su valor y de repente tienen una fortuna. Igual con un montón de proyectos. Ellos no salen de su negocio cripto. Todo se mueve a través de ese universo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No se vayan a un banco, cambien su one y se van a un banco. ¿Qué sentido tiene eso? El banco va a tener el control de su activo. En una blockchain descentralizada como Polygon, como está nuestro proyecto, no vale la pena salirse de allí. Vale la pena seguir evolucionando, poner ese dinero a trabajar, sacar algo de dinero, quizás hacer un P2P con otras personas para que entren más a la comunidad, sería lo ideal. Y moverse uno un poco más para que entren más socios nuevos a este proyecto. Dice, y hasta ahora no hay luces de alguna propuesta de valor que crezca su oferta. Ok. Bueno. Vamos a ver. Recuerden que todo el mercado cripto es especulativo. O sea, y nada es conciso. Todo es una especulación. Y eso tiene que tenerlo en cuenta también. Nosotros estamos creando un proyecto con cosas sólidas, reales, países comprometidos. Que en cada uno de esos países donde se está conformando el country board esté la presencia de One Ecosystem. Y eventualmente vendrán compañías grandes que querrán formar parte de este proyecto. Seguimos por acá. Me perdí esta cosa, se movió toda. Voy a mover por acá. Dice Nelsi, saludos desde Colombia. Saludos Nelsi, Ángel. Pienso que los grandes líderes, así como son grandes, deberían afiliar comercios grandes de nombre mundial. Bueno, es que hay una división de liderazgo. Están los networkers que trabajan con seres humanos, atrayendo personas a esta blockchain, a este proyecto. Y existen ya personas con otro tipo de visión. Yo diría personas empresarios, pues, que pudieran hacer este tipo de detalle de irse a conectar otros negocios grandes con nosotros. Eso le va a tocar a la misma compañía, quiero que sepan. O sea, nuestra parte es traer seres humanos one to one. Eso es lo que hace un network. La parte de la compañía es buscar otras compañías donde ellos como compañía le presenten el proyecto y cierren tratos grandes como el que acaban de cerrar con Federal Express, y que eventualmente cuando tengamos información de qué fue lo que cerraron allí, que es la parte de logística, de transporte, ya la compañía nos dirá pues un poquito más de ese tema. De momento lo importante es que el proyecto solito, por sí solo, pueda, como quien dice, hacer el trabajo de buscar estas grandes compañías. Por lo menos eso es lo que quería hacer Mailoan. Mailoan, lo que ella quería hacer es buscar fábricas en China que quieran vender sus productos a nosotros, empezando primero por la parte asiática y eventualmente llevando esto ya a América y a otras latitudes. Pero se requiere la parte de la logística del transporte. Y entonces eso es lo que está haciendo la compañía, conectando esa parte de logística y
entonces vendrán las fábricas que se conecten al proyecto, que acepten WAN y que la comunidad pueda comprar productos y servicios. Voy con más información. Quiero ver si acá en el portal tenemos alguna especie de noticia. No sé si habrá alguna. Voy a darle un clic. Vamos a ver news. Y veremos si hay algún tipo de noticias. Bueno, de momento no hay ninguna. Todo está tranquilo en el portal. Pienso como que están haciendo alguna especie de actualización o algo porque noto la página web un poquito lenta. No sé si es que están haciendo algunos cambios. Me comentan si cuando entran a oneecosystem.eu la página principal con los logotipos no les está cargando. Me comentan eso. Voy con más preguntas por acá. Dice Fernando, nos pregunta, ¿Uruguay va a estar conectado al proyecto? Bueno, tienes que buscar la información en el newsletter para ver si eso va a pasar, porque ya que estamos ahí, vamos a entrar para el portal y vamos a entrar al newsletter para ver si aparece, ¿no? Porque por lo visto pareciera que no. Pareciera que Uruguay no tiene Contribor. Ok, aquí estamos en el portal. Nos vamos al newsletter. El newsletter está aquí arribita, ¿lo están viendo? Este es el botón mágico que le han puesto ahora. Desde ese botón podemos nosotros ir directamente a el último lanzamiento noticioso de la compañía. Ok, vamos al final y buscamos justo donde está. Espérense un momentito. Justo donde está esta opción de los contribor. Yo creo que ustedes no están allí todavía. Más arriba, más arriba. Por aquí viene, aquí está. Dice South, vamos a ver, Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela. No están. De momento no están. Quiere decir que ustedes, pues básicamente, no sé, de repente no salió ninguna persona que quería levantar la mano, porque esto era completamente democrático. El que quería estar en el country board tenía que levantar la mano, no solo uno, mínimo tenía que ser 3 o 4 personas que dijeran sí. Y entonces la compañía tomaba la decisión de quién iba a estar en el puesto. Además de los votos, los ganadores también tenían que ellos verificar su perfil y muchas cosas, ¿no? Dice Karina, Eric, una pregunta. ¿Había una posibilidad de minar en algún momento aquellos que no lo hicimos antes por no saberlo? Gracias. Bueno, la minería, cuando estabas en la blockchain de Ethereum privada, se hacía a través de un procedimiento. Agarrabas los tokens promocionales y lo echabas en la parte de minería dentro del sistema. Y una vez que hacías eso, procesabas todos esos tokens promocionales para que se convirtieran en WAN a una relación, a un grado de dificultad de 425 fichas promocionales para construir un WAN. Al día de hoy, como estamos en Polygon, ya no se requiere eso. El proceso es automatizado. Para las cuentas viejas, bueno, si quedaron con fichas promocionales, tienes que ver si se puede hacer. En el canal de YouTube tengo un video que dice sobre ese tema. Pon la palabra minería y automáticamente te va a aparecer el video. Y sigue los pasos y me comenta si el sistema te lo permite hacer en capa 1, porque como yo no estoy en capa 1, no puedo hacer las pruebas y eso todavía es permitible. Voy por acá. Manuel, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Peter Salt dice, ¿sabes de la empresa de logística? Te voy a explicar lo que nos dijo nuestro amigo Marco Romero y líder de LATAM 2. La compañía creó
como decir, una empresa, como lo es DealShaker, como lo es OneVita, creó una empresa de logística, no tengo el nombre. Y esa empresa de logística está trabajando como con el mayorista Federal Express. Entonces ahí se hace un lazo comercial donde Federal Express va a ser la aerolínea, el sistema de transporte que va a darle asistencia a DealShaker. Eso está en proceso de prueba. Va a iniciar, me imagino que en la zona más grande, que es lo que es Asia, pues. En Asia es que van a ellos a hacer eso. Y van a empezar a mover todo desde allí. Ok, quizá nuestro proyecto sea muy ambicioso y por eso es la lentitud de todo. Porque quieren hacer todo esto a escala mundial. Y por eso la desesperación de los IMAs, porque no aparece el botón mágico y quieren ellos apretarlo ya. Entonces, antes de que eso suceda, pues es vital que DealShaker esté funcionando y que todo sea al 100% One. Tú puedas comprar todo al 100% One. Entonces, eso viene pronto, muy pronto, porque esto está trabajando, a pesar de que nosotros estamos viendo cuando aparece el botón mágico, la compañía está trabajando, no para. Míralo el Contribor. Toda esa información que ellos acaban de soltar, yo en un video de ayer se lo mostré. Todos esos son países que están comprometidos con el proyecto para conectar el corporativo con cada uno de esos países. Entonces, esto es grande, esto no es una cuestión chiquitita, un negocio ahí de 2 o 3 países, no. Esto es un proyecto gigantesco. Voy por acá, saludos desde Popayán, Colombia, nos dice Gustavo. Santiago también desde Bogotá. José también desde Bogotá. ¿Cómo está el clima por allá por Bogotá? Está bastante frío, me comentan. Pedro Alvarín dice: Blessings, good friends. Eric Rueda from US. What you know about the Magical Good Partners? Bueno, I don't know, my friend, when the Magical Partners nos digan, pues, cuándo van a estar aquí. I don't know. I don't know when. Yo me imagino que esos padrinos mágicos están, como quien dice, conectándose con sus abogados para ver los contratos y negociar. Solo la compañía sabe lo que está haciendo con esos padrinos mágicos. Pero ya, como estamos desplegados en Polygon, muchas cosas van a entrar a conectarse con nuestros proyectos. Créanme que a One Ecosystem le tienen que estar tocando la puerta porque las cifras son claras en el contrato inteligente que hay con Polygon. Cuando ellos ven esa cantidad de holders, ellos dirán, espérate, esto está interesante, este proyecto tiene madera, vamos a ver qué negocio podemos hacer con ellos. Dice Jaime Alonso: ¿qué posibilidades de la tarjeta débito desde Colombia, Medellín? Gran saludos. Recuerden que ese es un proyecto de MetaMask. Si tú quieres tener esa tarjeta, tienes que ponerte en contacto con el equipo de MetaMask y ver cómo es que es todo ese asunto, porque es que eso funciona así. A través de MetaMask va a existir una tarjeta de débito de la marca Visa o Mastercard, ya las dos anunciaron eso. Y cualquiera de las criptomonedas que estén dentro de MetaMask se van a poder intercambiar por alguna de las más principales, que imagino que serán las primeras criptomonedas que están conectadas con su propia blockchain, es lo que pienso. Y de allí van a poder irse a la tarjeta de crédito con un porcentaje que ganará Visa o Mastercard a través de cada transacción que tú hagas. Una vez que eso suceda, pues ya tendremos noticias sobre ese tema. Eso se ha anunciado unos meses atrás, pero no depende de la compañía One Ecosystem, depende de que tú
contactes a MetaMask y busques en tu país si esa posibilidad existe y quién es el que está haciendo ese tipo de conexiones. De pronto quizás en la misma página de MetaMask o en el lugar que se llama Transank, puede ser que ellos digan allí, pero tendrías que buscar la información. Yo tengo ese dato, se lo dije en varios videos, y la compañía que estaría haciendo eso se llama Transank, y ellos son los que se van a encargar de eso, pues de conectar eh, lo que es MetaMask con las tarjetas, ¿no? Déjeme escribir un momentito aquí. Aquí está transank.com. Porque ya tocaste el tema, bueno, ya me dieron ganas de ver qué es por dónde va eso, pero eso tiene eso tiene que correr su curso. Eso no es que nosotros apretamos ya y el botón y ya aparece la tarjeta por ahí. No, eso tiene un proceso. Este es el proyecto, ¿eh? Lo buscas en transac.com. Y aquí está MetaMask, Trust Wallets, Coinbase, un montón de portales. Quizá estos portales que están aquí son con los que uno tiene que contactarlos para pedir el sistema de tarjeta de crédito y le llegará a uno esa tarjeta de crédito a su país. Pues en realidad la logística de cómo ellos están haciendo eso no tengo ni la menor idea, no lo he investigado, pero sí vale la pena tratar de entender cómo va eso, ¿no? Eso fue anunciado hace como 2 o 3 meses, vamos a esperar que eso evolucione para seguir avanzando. Dice Jaime Alonso. Ya te respondí allí pues esa pregunta. Peter dice, Eric, esta mañana mirando en la wallet debe ser de BitGet. Ahí aparece OES con su contrato real terminado en 83A7. Me está dando Witget. Esa no sé cuál es. Voy a buscar a Witget. Witget, aquí está así, ¿ves? Ah, sí, está. Este es nuevo. Esto hay que investigarlo, a ver qué puede ser. Hay que investigar este widget qué puede ser. ¿Lo están viendo? ¿Será esto, no? Lo que te refieres. Widget. Connect CRM, pero esto es otra cosa. Esto no parece. No sé. Widget no me suena. Me suena más BitGet. BitGet. BitGet.com, sí. One se ve reflejado en BitGet, eso sí. Aquí, ve. Aquí en este portal web. Me imagino que te refieres a eso, ¿no? Y el precio de 44.79. Sí, eso está allí marcado. Solo tienes que hasta apretar un botón, si lo ves desde el móvil, para empezar a comprar y vender. Y están los dos botones, compra y venta. Pero las One están en una wallet maestra ahora mismo y las 20 llaves controlan esa wallet maestra. Así que mientras eso no sea liberado y la compañía termine de hacer un contrato con BitGet autorizando X cantidad One para esto, pues no podemos hacer nada, tenemos que esperar. Dice, ¿sabes de alguna alianza estratégica con alguna empresa internacional para dar el salto importante del cheque? Bueno, te lo acabo de mencionar con Federal Express. Es lo que está sonando por allí, que hay una alianza especial. Esa compañía va a ofrecer los servicios a toda deal shaker para poder que los comercios puedan enviar productos y servicios a cualquier parte del mundo de una forma económica. La ventaja es que Federal Express, al igual que One Ecosystem, está en casi la mayoría de los países, 194 países, y es muy fácil pues, hacer la logística, ¿no? Por lo menos en los 80 países registrados que están en el newsletter de la compañía, como yo les dije hace poco, lo acaban de ver. Estos 80 países que están aquí, yo me imagino que todos tienen contacto con Federal Express. Y eso va a facilitar que yo desde Panamá, aquí está, Panamá, yo pueda enviar a Paraguay o enviar a lo que es la región de Asia, como a Mongolia, un producto que me estén comprando y utilizo los servicios de Federal Express.
pongo la orden en Deal Shaker, anuncio la publicidad por YouTube. Alguien en Mongolia vio esto y ve que es internacional, dice yo voy a comprar. La persona compra, como ya tenía los euros cargados y ya tiene los yuan, automáticamente me entra el dinero a la cuenta de Luxor Computer. Yo recibo la orden, veo dónde viene, Mongolia, y digo procedo, lleno unos pasos dentro del sistema conectado a futuro de Deal Shaker de Federal Express, pongo la dirección en Mongolia, los datos que son, mi dirección, le digo aceptar. Automáticamente la parte de los euros que me corresponden son quitados para pagar ese flete a Federal Express, o la parte en yuan, quien quita que todo sea en yuan, porque eso ya es un negocio que haría con la compañía. Tendríamos que ver cómo va a ser la parte del pago a Federal Express. Supongamos que todo se paga directamente ahí en Deal Shaker. Se pagan y automáticamente ellos vienen al ratito a buscar la mercancía, porque yo lo hacía con DHL de esa manera. Y al cabo de un ratito, 1 hora, 2 horas, porque uno pone el tiempo que uno va a estar en la oficina para que ellos pasen a recoger, te toca el timbre y llega la persona con una tableta. Es usted fulanito y tal, aquí está la bolsa, aquí está su ticket, fírmeme aquí, pam, 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 gracias. Plan, se llevan el paquete. Y la persona pues queda a la espera de que eso le llegue. Si va por avión, pues en 2, 3 días llega a su país, puerta a puerta. Esto viene de Panamá, para usted firme aquí, quiere pagar los impuestos tiene que ya pagarlo cada quien por su lado. O si no tiene impuestos, porque hay países que te exoneran muchas cosas. Aquí tiene su producto. Muchas gracias. Gracias a usted. Pan, se cierra el capítulo. Y esa persona en Mongolia dice, wow, funcionó. Espérate, ¿qué más tienes por ahí? Voy con otra cosa. ¡Bran! Comenzamos a subir iPhone, portátil, Apple Vision, Dell, HP. Yo comienzo a llenar eso, hermano. Si eso pasa, yo tengo que activar mi empresa de una forma tal que yo tendría que contratar personal solamente para abarcar el área de América. Porque comienza uno a convertirse en un Amazon. Entonces yo no me daría abasto. Porque solo pensar de que voy a enviar portátiles de alta gama, porque Apple es una línea de alta gama, cónchale, eso es un trabajo que pues sería interesante, ¿no? Pero requiere mucha atención llevar una empresa de Luxor Computer que vende a nivel local a yo vender a todo esto que ustedes están viendo acá arriba. Madre mía, esto es una locura. Entonces los pedidos, ¿no? Pones, por decir un ejemplo, 50 iPhone y todos se venden. Tú dices, ¿qué hago? Madre mía. ¿Ah? Entonces empieza la maquinaria, ¿no? Y yo les digo porque cuando yo lancé por primera vez mis ofertas en Deal Shaker, yo logré vender casi un montón de inventario en porcentajes interesantes en yuan y hasta ofertas al 100%. Y la logística con DHL, wow, eso fue una locura. Yo enviaba a todas partes del mundo. Y así fue que yo me di cuenta que esta compañía y que esta comunidad era gigantesca y era verdadera. Porque ellos recibían su mercancía, DHL me confirmaba si llegó, aquí está la firma, y yo veía que no era un cuento, pues, de esto del dinero digital. Se podía comprar y vender. Entonces yo salí de mucho inventario que yo tenía en mis bodegas, productos nuevos de paquetes, vencidos de 3 meses, 4 meses, que por alguna razón ya en el mercado pues tenía demasiados en inventario y no se vendían, y decidí pues despachar todo eso en 1 año, 2 años más o menos, a diferentes partes del mundo. Y todo lo hice con DHL. Pero si tenemos a Federal Express, me parece genial, porque es la competencia, ¿no? Voy con más preguntas por acá. Dice, vamos por acá. Yamil dice, buenas, ¿sabes de alguna alianza? Bueno, ya te lo acabo de decir, Yamil. Orlando de Jesús, buenas noches desde Colombia. Eric, tengo un amigo que en una feria que hubo en Medellín tuvo una venta de 200 yuanes y hasta ahora no se ha reflejado ningún pago a su cuenta hace aproximadamente 3 meses, pero no entiendo que lo mandaste a la piscina de minería, a la piscina de Deal Shaker.
¿Qué pasó con los guanes? O sea, el comerciante vendió 200 guanes y los envió a la piscina. Lo diré que no se preocupe, yo tengo qué montón de guanes. Imagínate, tú estás vendiendo desde que el shaker se lanzó y tengo un montón de guanes ahí en reserva esperando este momento, de esto que está pasando. Sí están pagando, todos los meses yo recibí una porción entre 150 a 200 euros. Es algo, pero están haciéndolo. Yo espero que cuando entre la automatización el volumen pues, de transacciones aumente y pueda tener un mejor flujo efectivo. Pero imagínate, yo tengo años. Mi empresa fue una de las primeras empresas tecnológicas dentro de DealShaker. Fue que la lanzaron en febrero y ya yo a finales de febrero ya estaba lanzando las primeras publicaciones. Y no he parado desde ese momento de hacer transacciones en DealShaker. Ok, voy con más, dice Carlos. Me llamó la atención lo que dijo, que en unos meses podríamos tener un valor alto de cada mes. Es que en teoría debe ser así, Carlos. Porque si dejamos la parte de automatización, hablo nuevamente, si la parte manual terminó ya para esta fecha y empieza a arrancar la parte de automatización una vez que el despliegue sea completado y sea auditado, supongámosle que para finales de abril comience esto a moverse un poquito más. Yo me voy a dar cuenta, quiero que sepan. Todos los comerciantes nos vamos a dar cuenta porque somos los primeros que estamos haciendo intercambio. Yo les voy a dar la información. Vamos a esperar que estas cosas comiencen a moverse y ya nos daremos cuenta. Yo les pongo, si acaso, no sé si abril porque ellos están cerrando todavía, pero supongamos que en mayo empiece esto a moverse un poquito más rápido. Ya nos vamos a dar cuenta y tendremos los datos. Ok. Dice acá lo que... Espérate un momentito acá. Dice Grace Way, dice, lo que comenta, lo entiendo y de todo corazón espero que sea verdad. Porque he invertido desde el 2015. Bueno, ahí te voy a hacer un alto lo que significa inversión. Y ahí hasta ahora nada. Voy a detenerte allí un momentito. Pero ahora que entiendo bien, eso lamentablemente carece de valor. Bueno, ese es tu punto de visión, que tú piensas que carece de valor, a pesar de que en el CoinMarketCap dice un precio, tú dices que carece de valor. Está bien, te lo entiendo. Si fuera así, los comerciantes no aceptaran el yuan al precio que está en el CoinMarketCap, entonces no tendría valor, pero resulta que no es así, lo están aceptando y lo aceptan como un medio de pago. Quizás no sea un medio de pago tradicional como puede ser una tarjeta de crédito o un PayPal o sistemas que le han tomado años de evolución. PayPal ha evolucionado por más de 20 años y al día de hoy es que están ellos conectando con los bancos después de casi 24 años. Entonces, agarren ese ejemplo. Yo tengo cuenta de PayPal desde el 2010. ¿Ok? Y ahora es que yo estoy conectando y voy a hacer mi primer envío a un banco para ver si funciona. Porque antes solamente se hacía con Nequi y era el único que lo estaba haciendo. Pero ahora aparecieron ya bancos famosos en Panamá y grandes. Y yo me he quedado con la expectativa, ¿funcionará esto? Si yo hago el pase, entrará en mi cuenta bancaria. Lo voy a hacer después del evento corporativo de Colombia para ver si funciona, porque dicen que va a tomar de 2 a 3 días. Con Nequi es así, ¿ves? Yo convierto lo que tenga en Nequi, voy a echar para atrás. Yo convierto lo que tenga en PayPal a Nequi y de Nequi lo saco en cash. Pero es así, ¿ves? Instantáneo, no tengo que esperar ni un día ni un segundo, solo lo veo instantáneamente allí. Ellos tienen que haber hecho algún tipo de acuerdo. Pero hace 5 años eso no existía. Eso, en América Latina, por lo menos, yo no veía eso. Yo como comerciante recibía PayPal y decía, ¿y ahora cómo yo cambio esto? La única forma era, bueno, compro en eBay, que es el único comercio que me lo acepta. Y bueno, ahí saco el gasto de lo que el cliente me pagó, pero ¿y qué hago con el resto? Lo dejo como un ahorro, pues.
Eso es lo que yo tenía que hacer y no tenía liquidez, porque la única forma era que cuando otro cliente comprara algo, esa ganancia, compraba ese producto y ahí yo le cobraba el cash y ahí reciclaba. Y así fue por muchos años. Tuve que trabajar así, no quedaba de otra. Pero ahora permite PayPal sacar a PayPal. PayPal permite sacar a cash, a bancos. ¿Cuántos años? 24 años tuve que esperar yo. Bueno, yo empecé en el 2010, fueron 14 años tuve que esperar, ni hablar de lo que entraron con PayPal en el 2001, 2002, 2003, que era un medio de pago, que tenía un comercio electrónico como Modilchegui que se llamaba eBay y que nada más se podía pagar con PayPal, no aceptaba tarjeta de crédito, no aceptaba nada. Todo era con ese sistema. Es que la gente no se acuerda, la gente no se acuerda de esas cosas. Yo sí me acuerdo porque yo viví todo eso. Y bueno, en PayPal al día de hoy se hacen buenas transacciones y no podemos decir que en eBay también no se consiguen buenos negocios, pero bueno, claro que sí. Entonces fue cuando PayPal asoció a las tarjetas de crédito que eso empezó a hacer. Y eso es lo que va a pasar con Deal Shaker cuando asocian tarjetas de crédito, el One va a empezar a hacer. Ok, escuchen esto. Después todo el mundo vaya a llevar sus criptomonedas a cambiar a One porque de ahí pueden saltar a un sistema de pago. Ok, voy por acá con más información, pero que la gente está preguntando. Entonces, como te decía, Grace Ways, One Ecosystem no es una compañía de inversión. Nunca lo ha sido. Y yo creo que nunca lo será. One Ecosystem es una compañía de comercio electrónico y de publicidad. ¿Ok? One Ecosystem es una compañía de educación que ha ampliado su espectro a través de conocimientos sobre la legalidad de las criptomonedas. Ahora acaban de lanzar unos paquetes sobre blockchain muy interesante y tiene también módulos de educación sobre el universo de las finanzas. One Ecosystem ahora tiene un producto físico que se llama One Vita para la piel. Eso es One Ecosystem. One Ecosystem no es un sistema de inversión. Grábense eso en su mente. La palabra inversión implica que tú tienes que tener primero que nada una regulación con la SEC Terminator, porque es la que regula el US dólar y muchas compañías tienen que pasar por ese filtro para hacer proyectos de inversión. Igual tiene que pasar por filtros dentro de la Unión Europea para que se considere una compañía de inversión. Quiere decir que tú vas a poner un dinero legalmente y vas a recibir un beneficio legalmente, vas a pagar impuestos sobre ese beneficio legalmente y vas a recibir una ganancia, y todo regulado por un gobierno y por una institución financiera gigantesca. Nosotros no somos eso. Nosotros no somos paquetes de inversión. Es más, ninguna criptomoneda está hecha como un sistema de inversión. Ahora Bitcoin es que está aruñando lo que es el universo de la inversión, porque estos ETFs han entrado a la bolsa de valores como un producto sintético creado por varias compañías, entre ellas son 11 las que crearon este producto sintético, en el cual pues a través de un papel, que no es ni siquiera el Bitcoin, un papelito, ok, que dice que esto es lo que vale, tú pagas en dólares y recibes ese documento que dice que tú tienes un activo llamado Bitcoin. Ese papel no está conectado ni siquiera a una cadena de bloques ni nada. Eso no es como tenerlo aquí. Tu Bitcoin aquí. Eso es otra historia. Ahí estás, lo tienes en la blockchain, en una wallet descentralizada. Ahí en Estados Unidos lo tienes que tener en ese papelito. ¿Ok? ¿Entienden por dónde va el asunto? Entonces, no somos proyectos de inversión. Igual ninguna criptomoneda es un proyecto de inversión si no pasa por esos filtros de la SEC Terminator. Ahora, Ethereum va para ese camino también. Pero no la tecnología blockchain, sino el valor que tiene Ethereum en un CoinMarketCap reflejado por una comunidad blockchain que cree en las criptomonedas, y que ese valor reflejado, los productos de la oferta y la demanda, tiene un valor en el CoinMarketCap, y ese valor es el que ellos convierten en un activo
que se puede comercializar de forma legal aprobada por la SEC Terminator. Hay una gran diferencia entre eso. Así que evítense ese problema, y esa palabra inversión, pues, lo puedes poner a manera de términos de que, bueno, yo pongo algo de capital y quiero un retorno, pero técnicamente no es una compañía de inversión y nunca lo será. Al menos que le hagamos caso a lo que decía Mailoan, que eventualmente One, cuando ya pasen todos estos procesos, ya el One hace swap y todo, ya se intercambian los exchanges, ellos quieran llevar al One Ecosystem, o sea, el proyecto entero, como un proyecto Apple Computer, como un proyecto Microsoft, y que tenga un valor en las bolsas de valores a nivel mundial. Esa es otra historia. Pero eso todavía hay que recorrer bastante. No va a ser que eso va a tomar. Ese es un capítulo final, y el beneficio de eso sería de la compañía, porque ellos podrían crear acciones de su negocio y entonces vender esas acciones a compañía o al que quiera comprarla. Y de esa manera, pues, tener un certificado de inversión. Quiero decirles algo. Ethereum está trabajando en una herramienta, en un contrato inteligente especial, por ahí escuché noticias de eso, donde compañías como Apple, Google, como cualquiera que ustedes puedan ver en el mundo de las finanzas en Estados Unidos, Exxon, compañías como Adobe o Nvidia, que muchos de nosotros quisiéramos comprar acciones de esa empresa, pero no tenemos forma humana de cómo hacerlo, porque requieres un broker, requieres alguien que te ayude y hay comisiones de por medio, o no tienes el conocimiento para hacerlo de forma online. Lo que quiere hacer Ethereum es crear contratos inteligentes para que tú puedas comprarlo en un exchange o en muchos exchanges, y que tengan el valor de la bolsa de valores de Estados Unidos, por decir un ejemplo, de las acciones de Apple. Si las acciones de Apple están en 120, 130, entonces tú compras eso con USDT y se crea como un token que va conectado con esa acción de Apple. Lo quieren hacer a la inversa, ¿no? Miren esto está interesante. Entonces, ese token va a tener la fluctuación sincronizada con el valor de Apple en el universo fiat. Si esa acción se va a 500, ese token se va a 500 y se puede intercambiar después, sacando ganancias, enviándola a un USDT o a Bitcoin o a otra criptomoneda o a la misma Ethereum, porque es un token conectado con el valor de Apple. Quieren sacar un token conectado con el valor de Microsoft, con el valor de Google, con el valor de Samsung, con el valor de tantos proyectos y fábricas que existen en el mundo que operan en la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces eso va a ser sumamente interesante cuando lo lancen, porque cualquiera pudiera comprar esas acciones. Cualquiera del universo blockchain pudiera entrar a comprar eso. Entonces, si tú tienes muchos Juan y ya son bastante líquidos, es una forma también de generar ingresos. No pasándote al fiat para después comprar esas acciones. No, quédate allí, compra estos bonos que van a salir, me imagino que en 6 meses, y comienzas a mover tu capital, y las ganancias son las que tú pudieras llevar a un fiat si fuera necesario, porque de ahí te puedes directo hasta una tarjeta de crédito, no tienes ni que saltar a un banco. O eventualmente todos los comercios del mundo van a estar conectados con PayPal, que va a aceptar mundialmente muchas criptomonedas, y haces el salto a PayPal y de ahí compras. O sea, hay tantas opciones para evitar ir a la banca, que es donde uno se sienta. Ok, voy por acá con unas últimas preguntas. Dice Fernando, voy por acá. Tengo acá a Juan José. Según el automático swap para comercios, será en junio o julio debido a problemas de interconexión con USDT. Nos pregunta Juan José.
Yo les voy a decir algo, y esto es bastante delicado. En un video que yo lancé hace una semana aproximadamente, Tether, que es un proyecto criptográfico, Tether creó una criptomoneda que se llama USDT. Aquí la pueden ver. Y esta criptomoneda pues tiene una capitalización de mercado pues muy poderosa. Pero ellos tienen un problema grande y serio. ¿Saben cuál es? Que la Unión Europea, que por cierto, la Unión Europea está completita toda, pero toda está en One Ecosystem. La Unión Europea completita de One Ecosystem, observenla aquí, mientras voy hablando, observen aquí del lado derecho. Ok, no acá, observen acá. Está completita con cada uno de sus dirigentes conectados con cada uno de esos países. Bueno, la Unión Europea completita de One Ecosystem, a través de la regulación MiCA de esta región, le ha prohibido a USD Tether operar con su criptoactivo al valor del dólar. Porque la única forma de poder operar es que tengan el KYC de todas las wallets que están conformadas dentro de esa blockchain de Tether. Ustedes se pueden imaginar esa locura. ¿Cómo van a hacer? Es casi imposible. Es extremadamente una locura. ¿Cuándo van a terminar ellos de poder validar a cada uno de sus usuarios que son completamente anónimos y que ellos van a decir, no, a mí no me vas a pedir nada de mi cédula ni nada de esto, a mí déjame mis 400,000 USDT que yo tengo guardado aquí, que yo lo tengo escondido y nadie sabe que esa plata es mía? No, para que después me estén chequeando para pagar impuestos. No, déjame eso allí. Mejor salte a la Unión Europea, no operes ahí, yo no sé qué vas a hacer, créate otra blockchain que diga euro, yo no sé, inventa algo, no sé qué van a hacer. Entonces ellos tienen problemas serios. Lamentablemente, esa regulación pues creo que entra en julio, y eso, yo no sé ustedes, pero ahí hay una alerta, ¿no? Hay una alerta porque nosotros estamos utilizando USDT de la red de Tron, que por cierto, ese USDT de la red de Tron queda en Asia. Y como eso queda en Asia, pues no tiene que ver mucho con la Unión Europea, pero si la Unión Europea exige que toda la comunidad de One Ecosystem muestre sus documentos de KYC, ¿qué va a hacer One Ecosystem? Aquí está, ¿ves? Entren y verifiquen todos nuestros servidores para que vean que nuestra comunidad está paz y salvo con la Unión Europea completa. Entonces ellos pueden operar con su One en DealShaker y con los euros dentro de DealShaker. Y si ellos ponen algún criptoactivo externo, que sea USDT, por decir un ejemplo, quizás se puede integrar de manera que, como nosotros no somos dueños de USDT, la regulación saldría a nombre de One Ecosystem con su token One y con su euro interno. Eso es la regulación, ahí estamos bien. Pero otros medios que se integren, bueno, eso es lo que tenemos que ver qué va a pasar, ¿no? Porque si le cortan la cabeza a Tether, entonces, pues busquemos otra stablecoin, pues busquemos un stablecoin que esté garantizada. Pues quién quita que salga el euro digital en esos entonces, o alguna compañía que quiera hacerle la competencia a Tether, o quién quita que las mismas Tether tengan un euro digital. No sabemos eso. Yo creo que tienen un euro digital Tether, porque por ahí estuve investigando y hay algo de eso por ahí sonando. Así que nos toca esperar que estas cosas se pongan muy interesantes en los próximos meses, porque el euro digital no lo para nadie. O sea, eso viene y por eso es que quieren tumbar esto.
porque esto es una representación del dólar digital en blockchain. Entonces la Unión Europea no quiere esa competencia. Ese para afuera. Y no le vamos a decir que no opere. Solo le vamos a decir que queremos que los que van a operar dentro de la Unión Europea muestren su rostro a través del KYC. Entonces ellos pudieran crear un sistema que todos esos países que utilicen el USDT pues tengan que subir documentos del KYC. No les va a quedar de otra. Si no, la wallet se va a desactivar. Y como todo esto trabaja por IP, ellos lo pueden hacer fácilmente desde la blockchain. Controlar quiénes van a poder utilizar el USDT o no. Eventualmente, a la medida que tú vayas subiendo la documentación, se te abre esa cartera para poder operar. Y creo que con cifras bajas no va a haber problemas. Son con cifras más altas donde exigen este tipo de regulación. Voy con más preguntas por acá. Dice Carmen, muy buenas noches, Eri. Saludos desde la ciudad de Riobamba, Ecuador. Una pregunta, ¿por qué en un comercio nos efectivizaron 3 WAN en septiembre y hasta la fecha no han vuelto a efectivizar? Bueno, eso pasó porque en septiembre tú enviabas un correo electrónico diciendo que querías que se te activara esa opción para tus WAN. Todos los meses tienes que repetir lo mismo, pero no utilizando el correo, sino utilizando esta herramienta que yo junto a mi equipo hemos creado que se llama el DS Pool de Yo Soy WAN. Este DS Pool de Yo Soy WAN que ves arriba te va a permitir ir directo a esa aplicación que la compañía lanzó. Le vas a dar un clic aquí, justo allí donde dice Application. Y cuando tú hagas eso, se te va a abrir un portal y ese portal te va a permitir ver básicamente una documentación que conecta tu negocio a través de varias indicaciones. En una de ellas te va a pedir el correo electrónico de tu compañía, el nombre de cómo se llama tu usuario o nickname dentro del sistema. Escribes el ID de la cuenta, que es un número que está pegado al lado de el usuario o nickname, y especificas la cantidad de WAN que quieres enviar a esa piscina y de los cuales esos WAN van a quedar bloqueados por 12 meses. Pon la cantidad que tú quieras, no hay límite. Y en esos 12 meses, a continuación, vas a recibir todos los meses un descuento que te va a quitar el sistema de tus WAN y te los va a convertir a USDT. Así es como está operando este asunto. Entonces, lógico, esos WAN que tú envías a esa piscina quedan ahí conectados por 12 meses. ¿Ok? Esto que estoy viendo de los 12 meses, voy a tener que buscar unos videos que tenía grabado anteriormente para ver si sale esa parte de los 12 meses. Esto que está acá arribita, porque no recuerdo si lo decía. Sé que siempre lo han dicho, pero esto es una garantía para el pool de Deal Shaker, de que tú vas a poner el dinero y no te lo vas a llevar después. Es como una especie de plazo fijo, salvo que te van a ir pagando eso que pones por un año allí en esa piscina. No es que tiene que pasar el año para que te paguen, no. Todos los meses ellos van a ir sacando algo de eso que tú has pactado con ellos en 12 meses y te lo van a ir convirtiendo en euros dentro del sistema. Hasta que eventualmente pues se acabe, ¿no? Porque eso no es para siempre. Voy con otra pregunta por acá. Voy por acá, dice Víctor Rey. Eric, ahora que se ve un movimiento en CoinMarketCap, ahora dice Total Liquidity. Eso antes no salía. ¿Qué significa? Bueno, como se están haciendo transacciones, y aquí a nuestro amigo Mubarchir Chahat
He say, still OS not showing in CoinMarketCap. Okay. Here is the information for you, my friend. Here is the price of OS in the CoinMarketCap. And we can see any transaction because the pool is stopped. En este momento no podemos ver ningún tipo de transacciones porque el pool se detuvo. Está ahora mismo en silencio. Quiet. ¿Ok? Pero sí estamos en el CoinMarketCap. Y eventualmente, bueno, tenemos que esperar, ¿no? Miren los likes que hay acá, ¿ves? Y esto está bien porque están aumentando, ¿no? 1221 likes, pero deberían ser más si somos un montón. Y aquí en el canal me ve mucha gente. Ustedes tienen que registrarse en el CoinMarketCap y darle un like a nuestro proyecto. Eso va a ayudar mucho. Eso ayuda mucho, mucho, mucho. Voy por acá con otras preguntas ya para terminar la transmisión. Dice Peter, retomando el tema de Deal Shaker, eso se haría mientras salen los intercambios, porque en sí debe de haber gente necesitada de dinero fiat y esto genera muy buenas ganancias a la plataforma. Bueno, claro que sí generaría muy buenas ganancias a la plataforma y aquí hago un alto porque yo quiero que ustedes entiendan algo, porque yo lo he estado meditando, pero yo les voy a soltar esta información. 250.000 millones de OEs. Vamos a buscarlo. Aquí está la cifra, observen. Supongamos que la mitad, 125.000 millones de OEs, lo tenga la comunidad. 125.000 millones de OEs lo tiene la comunidad y el resto, que serían otros 125.000, lo tenga la compañía. ¿Ok? Bueno, aquí nos acaban de enviar un mensajito, un welcome to One VIP. Thank you, my friend. ¿Ok? Supongamos que con la quema de One Ecosystem se vayan 25.000 millones de One. Entonces, supongamos pues que entre un poco más de personas y que la compañía quede con 100.000 millones de One para ellos. ¿Ok? Y lo demás repartido en la comunidad y en la quema. Mantengan esa cifra, 100.000 millones. ¿Ok? Ahora la pregunta que te hago yo a ti. Si tú eres la compañía, ¿a ti no te gustaría que todos esos OEs al valor de $45 pudieran tener tanta liquidez y flexibilidad que tú pudieras cambiarla por Ethereum, por Bitcoin, por cualquier criptomoneda que exista en el CoinMarketCap? ¿No te sentirías que como compañía lograste hacer una empresa multitrillonaria? ¿Ustedes creen que la compañía no quieren que sus propios OEs, sus 100.000 millones de OEs, valgan y sean tan reales y líquidos? ¿Ustedes piensan que ellos están conformados con no sé cuántos millones se podrán haber hecho ahí en el salto? Si se fue 1 millón de personas a 25, porque se hicieron 25, 30 millones. ¿Ustedes creen que 30 millones resuelven todo lo que ellos quieren hacer? Ser un medio de pago, está en tantos países, organizar tantas cosas, o sea, todo el gasto que se está haciendo en redes sociales, publicidad, infraestructura, un montón de cosas, los arreglos que tuvieron que haber hecho con Polygon, un montón de cosas. O sea, eso no es dinero. Para mí, háblame de dinero cuando ya tú tienes cifras astronómicas. Ahora bien, si la compañía logra convertir o hacer realidad que One sea tan líquida como lo puede ser un BNB de esta compañía que se llama Binance,
y que ellos crearon su token de su exchange y pues le mostraron ese token a la comunidad y ahí está, pues. Uno que otros lo utilizan, ¿no? Y que hoy pues está en un precio de $577. Yo me acuerdo cuando BNB estaba en $25 cada uno. Yo me acuerdo claramente cuando ellos lanzaron eso y el precio era como 25, ya que ya cuando uno se enteró, ¿no? Y mira tú por dónde está eso al día de hoy. Pero así son estas cosas. Ok, la compañía, según yo escuché por ahí en los pasillos de One Ecosystem, no ha confirmado que One sea definitivamente estable al 100%. La quieren mantener estable por los comercios. Pero en realidad ellos están pensando que la moneda que agarre su curso y su velocidad, ¿no? Entonces eso también la hace interesante, ¿no? Pero hasta que no se determinen ciertas cosas y la compañía no esté 100% segura de que ha amarrado varias cosas, ellos no van a lanzar su One a un mercado público como token para que se vaya ahí asentados por la desesperación. Ellos quieren garantizar ese precio, que el precio que está sea ese o superior, pero garantizar que ese precio no va a bajar. Y para que eso suceda, ellos tienen que crear un ecosistema muy sólido, robusto, pero hacerlo rápido. Ya ellos no pueden perder tiempo, ellos tienen que hacer esto bien rápido. Y la conformación del country board es un ejemplo, la conformación de los country managers en los diferentes países es otro ejemplo, la creación de el Consejo Global Internacional que está por regiones según los 6 continentes donde está el proyecto es una realidad. Esa parte, diríamos, de la estructura del ecosistema, esa parte de la organización de los diferentes departamentos, ubicaciones, roles que tienen que conformar las personas que dieron Seaboy para que este proyecto sea una realidad, ya está casi construida, ya casi no falta nada. Yo creo que ya está hecha con lo que nos lanzaron. Ahora, bueno, ahora lo que viene es conectar todo eso con cada uno de los países que dieron Seaboy. Y ese proceso, pues queremos hacerlo lo antes posible. Dependemos de que la compañía nos diga cuál es la dirección, qué es lo que viene. Voy con Peter por acá. Eric, más arriba le tenía la primera parte donde hablaba de que DealChecker funcionará como banco intercambiario o compra de OES y que ellos en sí generarían ganancia mientras salen los exchange. Claro, es allí donde DealChecker se puede convertir en un exchange de productos y servicios, donde las personas pueden entrar con su fiat y comprar los productos y servicios y recibir su mercancía. Entonces ese fiat que se recibe va para el pool para pagarle a los comercios la parte en One que le corresponde, porque el usuario final que va a comprar en DealChecker quizás no conozca nada de criptomoneda. Una vez que DealChecker se abra, porque DealChecker se va a abrir, DealChecker no va a quedar cerrada como muchos creen de forma privada como hemos estado hasta el día de hoy. La compañía la quiere abrir para que sea como un Amazon, un eBay, un AliExpress, cualquiera de estas compañías de comercio electrónico. Nada más que sería el primer e-commerce con blockchain, porque los otros no tienen blockchain, usan otras tecnologías. La nuestra sería el primer e-commerce con blockchain y conectado con Federal Express a nivel mundial y con un medio de pago que se llama One como criptomoneda, los euros dentro del sistema y integrarían lo que son las tarjetas de crédito, que es lo que va a facilitar que cualquier persona que no tenga ni euro ni OES, que es una comunidad externa que desconoce lo que somos, pero que quiere comprar en DealChecker porque vio unas ofertas interesantes, pueda comprar con su tarjeta. Cuando compra con su tarjeta, la parte en euros se le va al cliente, la parte en One se le va al cliente y el dinero fiat va para la piscina y esos One se le convierten en cash al comerciante. Igual pueden ellos colocar un USDT dentro de DealChecker sin ningún problema. Y
pueden iniciar con el de la red de Tron o la red de Polygon. Ellos decidirán cuál red quieren utilizar. E integrarla en DealShaker. Porque aquel que tenga Bitcoin y quiere comprar DealShaker, bueno, lo convierte a USDT y compra el producto y servicio que ve allí en la plataforma. Claro, después que lo convierte a USDT, se convierte a WAN, no un swap interno, para que la persona tenga los WAN y con eso pueda comprar dentro de la plataforma. Igual que lo hizo eBay por muchos años. Cuando tú ibas a comprar en eBay, tenías que hacerlo con PayPal. No había ninguna otra forma humana para comprar absolutamente nada, ni con tarjeta, ni con efectivo, nada. Todo era con PayPal. ¿Y cómo consigo dinero en PayPal? Bueno, ahí era el detalle, ¿no? Que entonces tú tenías que poner tu tarjeta de crédito para que ese dinero se convirtiera como... PayPal era como una especie de puente para que la transacción se diera. Eventualmente, ahora tú puedes almacenar dinero en el mismo PayPal, en el mismo sistema de ellos. No tienes que tener tarjeta de crédito. Yo tengo PayPal que yo no lo tengo asociado a ninguna tarjeta de crédito. Yo pago con PayPal lo que yo quiera. Ahora muchos comercios han entrado a aceptar PayPal. Tanto es así que el boleto aéreo se compró con PayPal. Yo lo vi ahí, vi la opción, espérate, voy con PayPal. Así salgo de este PayPal que tengo acá. Pero esas cosas no se hicieron hace 2, 3 años. Eso tomó años, empezó en el 2000. Y a medida que fue pasando y que PayPal fue creciendo, fueron interconectándose con este sistema hasta que los bancos al día de hoy ya están empezando a aceptar a PayPal como sistema de pago. Y eso tomó casi 24 años. Ok. Bueno, del halving, señor Nelson, te cuento que dicen que va a ser para el 19, pues el 20 o el 21. Que las fechas están por allí porque predecir cuándo el último bloque se va a dar para que dispare este asunto del halving es un poco impredecible, dicen los técnicos, pero que más o menos es la fecha que calculan, que va a ser en abril, ¿no? Bueno, por acá tengo a Ernesto, dice, buenas noches, Eri, ¿podrías hablar sobre cómo generar ganancias en el pool? Ahora mismo el pool de liquidez no es para nosotros. El pool de liquidez consiste en los proveedores del pool, que pueden ser ballenas o compañías grandes o la misma compañía, que le van a dar liquidez al pool para que los comercios puedan ser los traders que hagan swap con sus WAN recibidos de la comunidad. Así es como es. Para ser un proveedor de liquidez, eso no está abierto. Ese pool lo tienen ellos privado de esa manera. Ellos van a controlar y le van a decir a quién le van a dar ese hueso, porque ahí hay un interés. Ahí se gana dinero. Si tú metes $1.000.000 en un pool de liquidez, eso te va a dar, todos los meses te va a dar mucho dinero que en un banco no te lo da, por interés compuesto. Entonces hay un negocio, ¿no? Por poner a trabajar ese dinero. Esos son los proveedores de liquidez. Ninguno de nosotros va a ser un proveedor de liquidez. Eso la compañía se va a encargar de hacerlo y ella sabrá a qué padrino mágico le va a decir, oye, ¿te gustaría participar aquí? Eso no es importante para nosotros. Lo que sí es vital que entienda es que cuando se haga esta piscina, con estas personas que pongan su dinero a trabajar en cantidades gigantescas en ese pool, lo que eso va a generar va a ser tan grande que va a pagar comisiones de ganancia al proveedor y le va a pagar comisiones de ganancia al mismo Uniswap y le va a pagar ¿cómo se llama? Comisiones de ganancia a los comerciantes, en el sentido de que esa ganancia es la que va a permitir que cuando un comerciante apriete un botón, swap, se haga automáticamente, porque hay liquidez y los WAN se convierten a euros automáticamente, fresh, sin tener que esperar un mes, sino que sea lo más rápido posible. Y de esa forma,
es que eventualmente Deal Shaker todo va a ser al 100%. Porque ¿para qué vas a ponerlo con euros? Ponlo al 100% si tú sabes que tú aprietas un botón y ya automáticamente vas a hacer cachao del dinero que recibas en la comunidad. Y cuando eso suceda, pues las cosas van a empezar a cambiar radicalmente. Y eso tiene que pasar en los próximos 6 meses. ¿Ok? Concentrémonos en eso. Una última pregunta para acá. Dice Juan José Ruiz. Dice, buenas noches, Eric. ¿Cuándo vamos a poder vamos a poder poner nuestros OEs en staking? Gracias y bendiciones. La única forma de poder colocar los OEs en staking, yo creo que va a ser una de las últimas etapas, salvo que a la compañía se le ocurra crear su propio staking, porque ellos ya lo hicieron con el CoinSafe hace muchos años. Y para calmar a la comunidad, se pueda crear algo de eso internamente para generar más WAN. Sería interesante que la compañía lo hiciera, pero ya todo en Polygon, ¿no? Y que veamos ahí los beneficios que la compañía nos puede dar. Al día de hoy, con los euros existe el staking, pero como es FIA, se le llamaría como un sistema de plazo fijo. Te da un 2% mensual. Mensual, no anual, mensual, que es bastante alto, ni un banco te da eso. Y si tú pones allí un dinero a trabajar, por decir un ejemplo, si tú colocaras allí X cantidad de dinero, al 2% mensual es un buen ingreso y es sostenible. La compañía lo ha sostenido, lo sigue sosteniendo. Bueno, unas últimas cositas por acá. Yo creo que estamos bastante claros con la información. Ya espero que hayan aprendido cómo buscar One OS en el CoinMarketCap y se eviten las confusiones que hay por allí, porque muchas personas, por alguna razón, confunden y piensan que somos nosotros, pero tienen la misma nomenclatura, pero no somos nosotros. Tiene que ver el contrato inteligente. Ya dice Peter Sala lo siguiente. ¿Qué pasará con el gas en Polygon? No, no va a pasar nada con el gas. Mientras estemos dentro del castillo de One Ecosystem, tenemos que utilizar el gas de One Ecosystem. Cuando los One sean liberados y vayan a carteras de terceros, como MetaMask, SafePal o Trust Wallet o cualquier otra cartera o cualquier otro exchange que pudiera existir, tenemos que pagar el gas de la blockchain que estamos utilizando. Y el gas de la blockchain que estamos utilizando se llama Polygon. Entonces ya tendrías que pagarle a Polygon por mover tus One de una forma libre, fuera del castillo de One Ecosystem. Ya cambian los términos y condiciones del gas. Mientras estemos dentro del castillo, tenemos que pagar el precio de estar dentro de ese sistema. Eso es básicamente. Bueno, si la información que les ha gustado a todos ustedes esta noche le ha servido de algo, por favor, recuerda regalarme un me gusta. Termino con Randy Torres. Eric, ¿en cuántos meses vamos a usar el OS en P2P como cualquier moneda normal? Bueno, al día de hoy puedes hacer un P2P utilizando el sistema que existe dentro del castillo de One Ecosystem. Al día de hoy tú puedes invitar a alguien, integrarlo para que forme parte de esta comunidad que vive en el castillo y negociar con esa persona un P2P, tu activo digital en Polygon. La única forma, como les dije hace poco a Peter Salat, que para poder utilizar el gas en Polygon tenemos que estar en las wallets públicas. Y hasta que no estemos en la wallet pública, no podemos hacer un P2P tradicional con estas aplicaciones porque todavía estamos dentro del castillo. Dependemos de que la compañía nos diga cómo va a hacer eso más adelante. Pero vuelvo y repito, se tienen que dar procesos, terminar ciertos procesos que todavía no están concluidos para que nos puedan decir qué es lo que viene a futuro con estas wallets.
Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.